Vamos rápido a algo que el Señor ponía en mi corazón, que se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 30. Hay veces que enfrentamos días donde todo parece cambiar de repente, ¿no? Te levantas una mañana y te llama tu casera y te dice que tienes que dejar la casa el día 1 y estás a día 25, ¿no? Del mes, y dice que el día 1 tienes que dejar la casa, ¿no? ¿Te ha pasado? Días que en un momento te dan un diagnóstico, el médico, te dicen algo que parece que de repente tu día cambia, tu vida cambia, se pone patas arriba de repente. Pero ¿sabes qué? Hay algo poderoso que me gustaría recordaros en esta mañana, y es que la palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Amén. Y eso es lo que quiero decirte, que todo en nuestra vida puede cambiar de un momento a otro, pero el Dios que te ha traído hasta aquí no cambia, porque Él sigue siendo fiel. Y hoy quiero hablarte de eso, de la fidelidad de Dios y de otras cosas muy interesantes que Dios quiere hablarnos esta mañana sobre conquista. 1 de Samuel 30, versículo 1. Vamos al texto que el Señor tiene para nosotros. Dice así: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los amalecitas habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían secuestrado, ¿no? Se los habían llevado al seguir su camino, porque iban conquistando y librando batallas. Vino pues David, regresó David a Siclag con su ejército, y he aquí que estaba Siclag quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces, y esta es la parte que quiero enfatizar hoy, David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Qué momento más movido por las emociones, ¿verdad? ¿Verdad que en los momentos difíciles nuestras emociones están a flor de piel? Como decía Giselle y Pablo, no es un momento donde no ves nada seguro, donde parece que, como ella decía, el suelo se te mueve, las emociones afloran. Y aquí dice que lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. No sé si alguna vez has estado en un momento, quizá ahora estás en un momento de tu vida donde has llorado, yo sí, donde has llorado que sientes que ya no tienes más fuerzas para llorar, casi no te quedan lágrimas en el lagrimal. Y sigue diciendo, saltamos al versículo 6, y David se angustió, otra expresión de emoción, se angustió mucho. ¿Por qué? Porque el pueblo hablaba, su ejército hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Esta es otra expresión que refleja una emoción, un sentimiento, el alma. Dice, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y esta es la palabra que hoy tengo para nosotros. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Aleluya. O sea, David halló fuerza en el Señor, su Dios. Y quiero darte el contexto de lo que estaba aquí sucediendo en esta historia que acabamos de leer. Resulta que David, la alianza de los 5 reyes filisteos estaban conquistando terreno, y David tenía amistad con un rey filisteo que se llamaba Aquis. Ese rey lo llama para que David, junto con sus hombres, se unan a los 5 reyes. Pero cuando David llega a luchar en esa batalla, los otros reyes le dicen a Aquis, ¿este qué hace aquí? Para ponerte en contexto, ¿no? ¿Qué hace este aquí? ¿Qué hace un hebreo aquí con nosotros? No tiene sentido que esté aquí. Aparte, él sirvió a la casa de Saúl. Entonces, Aquis le dice, mira David, que has venido, eres amigo mío, pero y yo creo en ti, creo en tu fidelidad, pero tienes que marchar con tu ejército porque no quieren, los otros 4 reyes no quieren que luches con nosotros. O sea, David regresa después de haber querido entrar en una batalla que a David no le correspondía entrar. Porque cuando estamos en batallas a las que Dios no nos ha llamado, ponemos en peligro a nuestras familias. David con su ejército fue a una batalla
y finalmente no pudieron luchar. No les permitieron luchar y entonces él y su ejército regresan a Siclag, que era su hogar, su casa. Porque cuando entramos en batallas que no nos corresponden entrar, abandonamos el lugar que debemos cuidar. ¿O no? ¿Cuántas veces, verdad? Hemos estado luchando batallas que no nos corresponden y hemos abandonado nuestro hogar. Y hemos abandonado las batallas y las luchas que sí tenemos que luchar por nuestras generaciones. Y esto es lo que sucede en esta historia. David y su ejército abandonaron el lugar que tenían que cuidar. ¿Cuál era ese lugar? Bueno, ese lugar era el lugar donde estaban su familia, donde estaban sus hijos, donde estaban sus esposas, donde estaban sus hijos, sus hijas. Abandonaron su familia por ir a una batalla que no les correspondía librar. Y el ejército de Amalek, los amalecitas, aprovecharon que David y su ejército no estaban en Siclag, no estaban donde tenían que estar para atacar Siclag. Y tomaron todo. Tomaron a las esposas, a los hijos, a las hijas, quemaron todo Siclag. Entonces David y el ejército regresan y se dan cuenta de que todo está destruido. De que de repente, en un momento, toda su seguridad, todo su hogar, su familia, estaba destruido. Sus hijas, sus hijos no estaban, sus esposas tampoco. Se dan cuenta que en un instante todo su mundo, toda su realidad puede cambiar. Y quiero recordarte algo. Nuestra realidad puede cambiar, pero la realidad de Dios no cambia. Nuestra realidad puede cambiar en un momento, en un segundo, en un de repente, pero la verdad de Dios jamás cambia. ¿Amén? Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que hay verdades que Dios ha soltado en tu vida que no van a cambiar por mucho que cambien las circunstancias. Por muy negro que se ponga todo. Hay promesas de Dios, hay palabras de Dios en tu vida que Dios las va a cumplir. Aleluya. Ahora, ¿qué pasó? Pues que en este momento el ejército que había dado todo por seguir a David, los fieles de David, que era el ejército que batallaba con David, ahora ante esta situación que estaban enfrentando se desaniman. ¿Qué aparece? Aparece una emoción, el desánimo. Aparece otra emoción, la decepción. ¿Y cómo quieren responder? Quisieron responder a lo que estaban viviendo en ese momento buscando un culpable. Reaccionaron desde una emoción, reaccionaron desde la decepción al llegar y ver la situación en la cual se encontraba Siclag y que las mujeres y los hijos no estaban y las hijas no estaban. Entonces, en muchas ocasiones, y creo que no me ha pasado a mí solo, respondemos en los días difíciles desde la emoción, desde la decepción, desde las emociones, desde el alma. Y resulta que estos tomaron ¿qué en su mano? Bueno, déjame enseñarte algo que he traído. Estos tomaron una piedra. Resulta que todos venían, ¿de dónde venían? Regresaban de ir a una batalla. O sea, que venían todos con la espada, ¿no? Resulta que no habían podido batallar esa batalla a la que habían ido. Y cuando regresan a Siclag, en ese momento de decepción, cuando ven Siclag asolada y sus hijos y sus hijas que no estaban y las esposas tampoco, entonces lo que hacen es soltar la espada y agarran una piedra. Movidos por su alma, por sus emociones, sueltan la espada y agarran una piedra. Soltaron la espada, cambiaron su espada por una piedra. Entonces, ahora vamos a ver qué simboliza esta piedra. Porque hay muchos de nosotros que hemos sido capacitados por Dios. Muchos hemos vivido muchas y librado muchas batallas. Llevamos años en la iglesia y Dios nos ha capacitado. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. En nosotros está la capacidad. Está la vida del Espíritu. En ti hay un conquistador. En ti hay una conquistadora. En ti está el Espíritu del Señor, el poder del Señor. El mismo que levantó a Jesucristo de los muertos es el que opera en nosotros. Y Dios tiene
muchas cosas para nosotros para conquistar y Él nos ha capacitado para la conquista. Nos ha preparado para conquistar. Pero resulta que en muchas ocasiones cuando viene el día malo, cuando viene la situación difícil, cuando todo se pone difícil, soltamos el arma de conquista y tomamos una piedra. Porque cuando se empiezan a poner las cosas difíciles en mi hogar, cuando se empiezan a poner las cosas difíciles en mi trabajo, cuando se empiezan a poner las cosas difíciles en mis relaciones interpersonales, cuando se empiezan a poner las cosas difíciles en mi matrimonio, con mis hijos, en cualquier lugar, resulta que en vez de empuñar la espada, soltamos la espada y tomamos la piedra, porque comenzamos a buscar un culpable de nuestra situación. Y esto es lo que sucedió aquí. ¿Por qué? Porque ellos lo único que querían en ese momento era hallar un culpable de la situación que estaban pasando. Llegan a Siclag, ven lo que ha sucedido y comienzan a buscar un culpable. ¿Quién es el culpable? David es el culpable. El líder es el culpable. Tratando de encontrar quién era el culpable del dolor que estaban experimentando en ese momento. Hay muchas personas que pasan toda su vida buscando a quién o quiénes son los culpables del dolor que han experimentado. Y en lugar de tener la espada para conquistar, sueltan la espada y agarran la piedra para juzgar. ¿Sabéis lo que significaba en los tiempos bíblicos la piedra, no? No tengo que explicarlo. Era lo que se usaba para emitir algún tipo de juicio. Hay muchos ejemplos de esto. La mujer sorprendida en el adulterio. Los judíos, con los fariseos a la cabeza, querían ¿qué? Apedrearla. Y entonces Jesús intervino porque querían juzgarla, como se decía el dicho, tenían el juicio en sus manos. ¿Qué quería decir tener el juicio en sus manos? ¡Juandi! Tener el juicio en sus manos era que se trataba de tomar una piedra en la mano para apedrear. ¿Para qué? Para sentir la satisfacción de que alguien estaba pagando por el mismo dolor que esa persona estaba viviendo. Esa era la esencia del antiguo pacto. Ojo por ojo y diente por diente. El que me la hace. Ahora, ¿qué hacemos nosotros como líderes? Porque aquí esto está lleno de líderes. ¿Cuántos tienen una casa? ¿Vosotros los jóvenes tenéis una habitación? ¿No? ¿Dónde dormís? Pues ya tenéis algo que liderar. Por ejemplo, nuestras familias. Resulta que de pronto nos sentimos angustiados. Di conmigo una emoción. Qué bueno que somos seres emocionales, ¿verdad? Entonces nos sentimos angustiados porque las cosas no están saliendo como pensábamos que iban a salir. Resulta que en mi casera, como hemos visto el testimonio de Giselle y Pablo, de repente nos dice que estamos en la calle. Y entonces comenzamos a buscar culpables. Y es que claro, es que como estás trabajando ahí, tenés que haberte buscado tu trabajo. ¿No? Imagínate que Giselle empieza a decirle eso a Pablo. O Pablo le dice, pues trabaja tú, es que ¿qué haces ahí? Tenés que trabajar. Buscamos culpables, agarramos la piedra. Pero hay otra opción. En vez de buscar culpables, ¿verdad? Porque David, en lugar de tomar una piedra, en el día de la angustia, ¿o es que David no estaba angustiado? ¿David sintió la emoción? O sea, David, en lugar de tomar la piedra buscando un culpable, mira lo que dice el verso 6. David se angustió. ¿Se angustió o no? Y mucho, además. Porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Ahora mira lo que dice el verso 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David.
Y David consultó al Señor diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar, Señor? Y el Señor le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. ¡Wow! Dile al que está al lado, dale con el codo. ¡Wow! Dile wow. Y el otro, miau. ¿Qué sucedió aquí? Porque David, ¿de dónde venía? David, ¿de dónde venía David? Con el resto del ejército. Del mismo sitio, ¿no? ¿Y venía con qué? Venían con la espada en la mano. Y entonces, cuando ven la situación en Siclag, uno deja la espada y toman la piedra. Porque David también tiene una espada como parte del ejército y cuando llegó a Siclag encontró lo mismo que todo el mundo, destrucción, angustia, todo quemado, pero actúa de una manera diferente. Quiero decirte algo porque esto es muy significativo en este momento. Es significativo porque una cosa es que el enemigo te ataque a ti, pero otra cosa es que ataque tu futuro. Es muy distinto. O sea, lo que estaba pasando en esta historia es que a los amalecitas, el enemigo, estaba robando el futuro de toda una nación. O sea, el enemigo es muy astuto. Él no quiere solamente que tú hoy tomes decisiones que van a afectar tu vida en el presente, sino que él quiere que tomes decisiones que vayan a afectar tu futuro. Por eso en esta historia, Amalec, los amalecitas, el enemigo, se habían llevado a los hijos y a las hijas y a las esposas. ¿Para qué? Para aniquilar, para destruir el futuro. Porque si te quitan los hijos, que son el futuro, y si te quitan las madres, que son las que tienen la capacidad de dar a luz el futuro, se acaba el futuro. Pero me ministra David, porque David pasa por el mismo dolor que el resto de hombres. Las dos esposas de David se las llevaron con sus hijos. Pero David responde diferente. ¿Y qué hemos leído que hizo? David le pidió al sacerdote, ¿a quién? Al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, que también era sacerdote. Y le dijo, Abiatar, pásame el efod. ¿Sabe alguien aquí lo que es un efod? Déjame que te cuente lo que es un efod para los que no lo saben. El efod era como un chaleco o un peto que se ponía en el pecho los únicos autorizados para entrar en la presencia de Dios en aquel tiempo, los sacerdotes. Por cierto, David no era sacerdote, pero tenía un corazón conforme al de Dios. Por eso pudo ponerse el chaleco. Por eso Saúl no pudo ponérselo cuando quiso hacer sacrificios y fue desechado por Dios, porque Saúl estaba buscando una cosa muy diferente a lo que David estaba buscando cuando se puso el efod. Pero hay algo interesante en el efod, porque no era un peto o un chaleco cualquiera, no era algo, una indumentaria cualquiera, se ponía sobre el pecho y allí en ese pecho había 12 piedras sobre ese peto. Y las 12 piedras representaban la fidelidad de Dios. Eran para recordar la fidelidad de Dios con las 12 tribus de Israel. O sea, lo que Dios había hecho. En otras palabras, cuando el sacerdote entraba a la presencia de Dios, entraba recordando lo que Dios había hecho con ellos, recordando la fidelidad de Dios. Entonces, cuando ellos se ponían el efod, voy a ponerme el efod. Me lo pongo, ¿eh? Muy bien. El efod iba sobre ¿qué? Sobre el pecho. Ahora, ¿qué hay en el pecho que es muy importante? El corazón. ¿Y qué es el corazón? El alma. Ahora, escucha bien. Porque los soldados de David, del ejército de David, querían apedrear a David. ¿Por qué querían apedrear a David? Porque su alma, dice que estaba llena de amargura. Su corazón, su alma, estaba llena de amargura. La forma en cómo peleamos,
la batalla nos habla mucho de cómo estamos emocionalmente. De cómo estamos emocionalmente. ¿Y sabes qué? En la carne somos dominados por nuestras emociones. En la carne somos dominados por las emociones de nuestra alma. Entonces, ¿qué pasa? Que si tenemos un problema con nuestra esposa, en la carne luchamos contra nuestra esposa. Pero cuando lo hacemos en el espíritu, no luchamos contra nuestra esposa, luchamos por nuestra esposa. Es muy diferente. Entonces, la forma en cómo peleamos la batalla, a mí personalmente me habla mucho de cómo estamos emocionalmente. En el ejemplo que ha servido para esta palabra de Pablo y Giselle, ellos podían haber actuado emocionalmente y haber salido corriendo de aquí. Nos echan el mes que viene. Vámonos a Zaragoza, a no sé dónde. Tendría posibilidad de ir a un montón de sitios. ¿Cuántos toman decisiones así? ¿Sabes una de las cosas importantes que hicieron ellos? Consultar a sus pastores. ¿Tú sabes cuánto? Estoy hinchado de ver fracasos porque nos creemos sabios en nuestra propia opinión y abrimos un negocio y nos va mal y abrimos otro sin consultar con nadie. En la multitud de consejos está la sabiduría. Es inteligente. Porque el pastor, cuando tú vienes con un jamón así, el pastor lo mete en un problema. No es que el pastor quiere saber, es que yo lo único que podía decirle a Pablo, no tengo ni idea, vamos a orar. Vamos a buscar juntos la dirección de Dios. Vamos a que Dios nos guíe. Porque Dios está viendo vuestro temor, vuestro respeto, vuestra honra a Él, de que no queréis dar un paso equivocado. Y eso es lo que el Señor recompensa. Entonces, muchas veces, eso es someter la emoción al espíritu. Entonces, nuestro estado emocional determina nuestro nivel en la batalla. O sea, el estado de mi alma, de mi corazón, determina la manera en la cual peleo mis batallas. Entonces, los soldados, al llegar a Siclac, en lugar de usar la espada, decidieron usar la piedra. ¿Por qué? Porque emocionalmente necesitaban buscar un culpable. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué se han llevado a mi esposa? ¿Por qué mi casa está quemada? Un responsable. Tomaron una decisión en su alma y no en su espíritu. Pero David pensó, lo más importante ahora mismo no es buscar un culpable. Lo más importante es saber quién se hace responsable. Hola. Lo más importante es buscar quién se hace responsable de lo que ha sucedido. Y entonces David, ¿qué hace? Toma una decisión y es que toma el sacerdocio. Porque el sacerdocio es eso precisamente. El sacerdocio es ponerse entre una cosa y otra. Eso es lo que significa. ¿Por qué? Porque el sacerdote estaba entre Dios y el pueblo. Ministraba a Dios con lo del pueblo, las ofrendas, y traía lo de Dios al pueblo. Entonces el sacerdocio es una posición en la que tenemos que estar dispuestos a ponernos en la brecha para que Dios revele y traiga dirección a nuestra familia, a nuestra iglesia, a nuestro trabajo, a nuestros proyectos. Y David decide ponerse el efod. Y resulta que en el efod, como hemos dicho, habían 12 piedras que significaban la fidelidad de Dios sobre las 12 tribus de Israel. Pero resulta que además de las 12 piedras había otra cosa. Habían 2 piedrecitas, una blanca y una negra, que se llamaban el Urín y el Tumín. El Urín y el Tumín eran unas piedras que cuando el sacerdote se exponía a la presencia de Dios, se iluminaban. Señor, ¿puedo ir a conquistar? Y se iluminaba la blanca. Entonces, ¿puedo ir? Señor, ¿puedo ir a conquistar? Se iluminaba la negra. No, no puedo ir. Porque cuando uno entra, escúchame bien esto, cuando uno entra en la presencia de Dios, no solamente recuerdas lo que Dios ha hecho por ti en el pasado. No solamente cuando entramos a la presencia de Dios, Dios nos recuerda, hijo, ¿te acuerdas cuando yo fui fiel? ¿Te acuerdas que yo sigo siendo fiel? Sino que en la presencia de Dios nos ha revelado el futuro que Dios tiene para nosotros. Y esto es lo maravilloso de entrar a la presencia de Dios. Por eso yo soy adicto. Soy adicto a la presencia de Dios.
Porque cuando tú corres a la presencia de Dios, Dios nos recuerda su fidelidad, pero también nos revela hacia dónde tenemos que ir. Nos revela hacia dónde vamos. No solamente nos da una mirada hacia el pasado para que recordemos su fidelidad, sino que también nos enfoca en el futuro. Entonces David le pregunta al Señor, ¿qué hacemos, Señor? ¿Perseguimos a estos? ¿Perseguimos a nuestros enemigos? Porque vengo de una batalla en la que no me tenía que haber metido. No me voy a meter en otra. ¿Ahora vamos o no vamos? ¿Los podré alcanzar, Señor? O lo que es lo mismo, Señor, ¿vale la pena que vayamos a pelear esta lucha, esta batalla? ¿Que enfrentemos esta guerra? Y Dios le dice, síguelos, porque ciertamente los vas a alcanzar y vas a librar a los cautivos. O lo que es lo mismo, sí, ve, hijo, pelea la batalla. Y David en ese momento se quita el efod. ¿Y qué toma? No, la piedra no. ¿Qué toma? La espada. David se quita el efod y toma la espada. Pero ya no la toma de la manera que la habían tomado los demás. La toma de una manera diferente. ¿Por qué toma la espada de una manera diferente? Porque ya no está lleno de amargura. Ya no está lleno de tristeza. Ya no está gobernado por sus emociones, porque ha estado en la presencia de Dios. Aleluya. El Espíritu ha tomado control del alma y de las emociones. Entonces, David comienza a moverse en fe. ¿Por qué? Por causa de una palabra de Dios. Las emociones se sujetan a la dirección del Espíritu por una palabra recibida en la presencia de Dios. Y entonces toma la espada que simboliza la palabra y va a la batalla. Ahora escucha esto, porque esto es importante. Lo que pesa esto, tú. Voy a dejarlo. Se me va a dormir el brazo. Escucha, porque hay gente que va a la batalla y toma la espada sin haberse puesto el efod antes. Hay gente que toma la espada, incluso toma la palabra y quiere ir a la batalla sin haber pasado por la presencia de Dios antes. Hay gente que pelea porque la espada, ¿sabe lo que representa? Representa la palabra, representa las promesas que Dios tiene para nosotros, representa lo que es justo para nosotros, lo que Dios quiere para nosotros, representa la conquista que Dios tiene para nosotros. ¿Y sabes qué? Te lo vuelvo a repetir, ya lo he dicho antes, es tiempo de conquistar para esta iglesia. Dios quiere que comiences a conquistar. Dios quiere cumplir las promesas y las palabras que hay sobre tu casa. Dios quiere cumplir las promesas que hay sobre esta iglesia. Y todos los sueños que Dios ha soltado en esta casa espiritual y en tu casa y en tu vida. Pero déjame decirte algo, no podemos tomar la espada para conquistar si no nos ponemos antes el efod. ¿Por qué? Porque antes Dios quiere ensanchar nuestro corazón. Quiere que nuestro corazón esté sujeto a su espíritu. Quiere hacer grande las estacas de esta casa para que podamos creer que podemos conquistar más. Lo que hemos hecho hasta ahora, gloria a Dios, Ebenezer. Gracias, Señor, porque ha sido buenísimo todo lo que hemos hecho como ministerio y como casas hasta ahora. Y damos gracias a Dios por su fidelidad. Pero todavía Dios está escribiendo una historia de bendición para tu casa, una historia de salvación. Y Dios quiere usarnos para escribir una historia sobre este pueblo de Águilas y sobre esta región de Murcia. Aleluya. Yo lo creo. Ahora, esto no lo vamos a lograr con piedras. Por eso necesitamos sanar el alma. Necesitamos sanar nuestro corazón para poder crecer y para poder también creer lo que Dios tiene para nosotros. Tenemos que tomar el efod. Yo he visto gente que ha tomado la espada antes de tomar el efod. Gente que ha intentado conquistar lo de Dios sin pasar por la presencia de Dios. Hay gente que quiere justicia a su manera.
Ha querido conquistar a sus hijos, conquistar a su familia, conquistar a la gente, conquistar a sus compañeros de trabajo, conquistar algo que Dios tenía para ellos y lo han querido hacer a su manera. ¿Cuántas veces hemos querido que nuestros hijos se conviertan al Señor con la piedra en la mano? Es que tú eres un no sé qué, es que tú eres un no sé cuánto. ¿O cuántas veces hemos querido conquistar la bendición en nuestros hogares tirándonos piedras? El marido a la esposa y la esposa al marido. Tú eres el culpable. No, eres tú. Eso no. Lo que Dios quiere que conquistes en tu hogar, en tu casa, en tu familia, en tu ministerio, en tu trabajo, no puede ser con piedras. No puede ser desde tus emociones dañadas. No puede ser desde un corazón lleno de amargura. Y esto es difícil. Porque todos tenemos retos. Para poder creer lo que Dios tiene para nosotros, tenemos que tomar el efod, soltar la piedra y tomar el efod. Pero hay muchos que quieren justicia a su manera. Hay gente que quiere conquistar desde su propia idea de conquista. O de cuando ellos piensan que se tiene que conquistar. Y muchas veces queremos conquistar a nuestra manera. Y tomamos la espada sin antes tomar el efod. Y lo hacemos, vuelvo a repetir, con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros esposos. ¿Os acordáis, por ejemplo, cuando Pedro sacó la espada? Cuando Jesús iba a ser arrestado. Resulta que Pedro saca la espada. A ti no, cariño, Y le cortó la oreja a Malco. ¿Cuántas veces también? A veces cogemos la espada, porque a veces no solamente en nuestro hogar nos acusamos y buscamos culpables, a veces dañamos con la palabra. Y podemos dañar a nuestros hijos con la palabra. Como hizo Pedro, le cortó la oreja a Malco. ¿Y quién tuvo que sanar esa oreja? Jesús. A veces Jesús tiene que sanar cosas que nosotros hemos dañado. Porque hemos entrado en batallas a las que Dios no nos ha llamado a entrar. Y a veces es bueno perder batallas, pero ganar la guerra con nuestros hijos, con nuestras esposas. Porque en muchas ocasiones entramos en determinadas batallas desde las emociones y no desde una revelación o una palabra de Dios para nosotros desde el Espíritu. Ahora, ¿qué sucede cuando Dios le da la palabra a David? Cuando Dios le dice a David, ve y pelea por los tuyos. David sale y se presenta ante su ejército. ¿Cómo estaban todos del ejército? Entonces David sale y se presenta delante de todos. Están todos, tienen la piedra en la mano. Imagínate el momento, ¿no? Y David dice, Dios me ha dado una palabra. Entonces todos se detienen de inmediato. A ver, ¿cómo? Dios me ha dado una palabra. ¿Sabes por qué? Porque el que tiene una palabra de Dios lo tiene todo. El que tiene una palabra de Dios marca dirección de parte de Dios y lo tiene todo. Entonces David le dice, chicos, tengo una palabra de Dios. Y es la siguiente, tenemos que ir a por nuestros hijos, a por nuestras esposas, a por nuestras hijas. Vamos a liberarlos. El Señor nos ha dicho que tenemos que ir a liberarlos. Hay que hacer volver a casa aquello que nos han querido robar. Necesitamos traerlo a casa ya. Aleluya. Y de repente, cuando oyen los soldados esa palabra que tenían la piedra en la mano, sueltan la piedra y toman la espada. Los que parecían hostiles contra David, los que parecían enemigos o se habían constituido en enemigos de David, de pronto se convierten en los aliados de David. Y cuenta la historia que ellos comienzan a perseguir a los amalecitas, sus enemigos, en pos de su familia. Persiguieron al ejército enemigo para conquistar lo que se había perdido. Comienzan a librar la batalla. Y es interesante porque en esa misión solamente tenían una palabra. O sea, lo que tenían en la palabra de Dios diciendo, id, que lo vais a rescatar, pero no tenían estrategia. Solamente tenían una palabra de Dios. Porque el que tiene una palabra de Dios tiene mucho más que el que tiene 1000 estrategias humanas. El que tiene una palabra, se le va a aparecer la guía
y la estrategia adecuada conforme camina en fe sobre esa palabra. ¿Cuántas veces estamos esperando la estrategia? Y estamos, a ver, ¿cómo lo hago? A ver. La estrategia, dame la estrategia. Pero lo que necesitamos es la palabra de Dios para comenzar a marchar. Porque si no, no sería fe. Vuelvo al testimonio de ellos. Si Dios le hubiera dicho todo, no te preocuparos porque al final vaya a firmar una hipoteca. Y además el trabajo de McDonald's va a ser una bendición. No se veía nada de eso. Pero tenían una palabra. No tenéis que marcharos. Porque Dios no te va a dar la estrategia antes de la palabra. Dios primero te da la palabra y después tú comienzas a moverte en fe sobre esa palabra y entonces te va dando la estrategia. Entonces reciben la palabra y comienzan a caminar hacia esa palabra. Y en el camino, voy a resumir la historia del capítulo 31, se encuentran con un soldado del ejército amalecita que se había puesto enfermo y el rey amalecita lo había dejado ahí. Y era egipcio. ¿Qué era? Egipcio. Y lo había dejado ahí en el camino para que se muriera. Entonces llegan los de David persiguiendo y encuentran ¿a quién? A un egipcio. Mira que de todas las nacionalidades, que venga a ser un egipcio, ¿eh? ¿Os acordáis lo que representa Egipto, verdad? Egipto era el pueblo que en tiempos de Moisés había sido el opresor. Y entonces ese opresor de repente ahora se convierte en el aliado que está ayudando a David y a sus hombres a rescatar a la nueva generación. Y dice este egipcio, parafraseando, dice, ¿sabes qué, rey David? Yo estaba con el ejército y tu familia está viva. Tu familia todavía puede ser rescatada. Y hoy quiero decirte algo de parte de Dios. Todavía hay tiempo para que tu familia pueda ser rescatada. Todavía hay tiempo para que tu familia pueda ser conquistada. Tus hijos van a regresar a casa. Todavía hay tiempo para ir en pos de lo que Dios te prometió. Pero vuelvo a repetir, esto no lo vamos a lograr con piedras. No lo vas a lograr con piedras, ni tampoco lo vas a lograr con espada, si no vamos primero al lugar de la presencia de Dios y tomamos el efod. La batalla en nuestra vida, las conquistas se consiguen antes de todo en la presencia de Dios. En la historia, cuando ellos se dan cuenta dónde están sus familias, ellos corren y entran con sus espadas y rescatan, conquistan. Liberaron a sus esposas, a sus hijos, a sus hijas. Liberaron a la siguiente generación, liberaron el futuro de todo un pueblo. Y todo ello porque se atrevieron a ir en pos de lo que Dios les dijo en su presencia. Y esto es lo que Dios nos está hablando esta mañana. Siento que hay un futuro. Escucha bien esto. Hay un futuro, hay una generación que Dios quiere liberar en este lugar. Hay un futuro muy importante. Estamos viviendo momentos muy importantes. No sé si te has dado cuenta, históricos para mí. Lo noto en mi espíritu. Si somos capaces de creer en la palabra, lo que Dios nos está diciendo, hay un futuro, hay una generación que Dios quiere liberar en este lugar, en esta tierra de Águilas. Hay un futuro de gloria, de avivamiento, de bendición, de vida. No solo para Águilas, sino para toda Murcia, para toda España. Le toca a España, hermanos. Estoy preñado hasta los ojos de España. Y me dicen, ¿te vas de misión? No, España. Misionero, ¿dónde me hay misionero? Sí. Y aquí es donde me falta hacer. Pero nos toca a nosotros primero que todo ponernos el efod. Nos toca ir a la presencia de Dios, después tomar la espada para conquistar nuestras familias, para conquistar todo lo que tenemos que conquistar. Dios te va a dar la espada en su presencia. Escucha bien esto, Dios te da la espada en su presencia. No trates de cogerla tú antes de que Él te la dé en su presencia. Hay una cosa que a mí me vuela la cabeza. Porque unos capítulos antes, recuerda que estamos en 1 Samuel 30. ¿Vosotros sabéis cuál era la espada de David? Mira lo que dice 1 Samuel 21, versículos 8 y 9. Está aquí. Y dijo David a Ahimelech. Ahimelech era el sacerdote en ese momento, que era el padre de Abiatar. Dice David en ese momento que había salido a cumplir una misión del rey Saúl.
llegan el ejército agotado y llega donde estaba el tabernáculo y dice, ¿no tienes aquí a mano, le dice David al sacerdote, lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey de Saúl era apremiante. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás de él. Detrás del efod. Y le dice el sacerdote, si quieres tomarla, tómala. Porque aquí no hay otra, sino esa. Y mira lo que dice David, ninguna como ella, dámela. ¿Dónde estaba la espada? En la presencia de Dios. O sea, las armas que un día te quisieron matar, porque la espada de Goliat fue hecha, fundida para matar a David. Las armas que un día te quisieron matar, cuando pasan por la presencia de Dios, se convierten en armas con las que tú vas a conquistar para el reino. Aquello que te quiso destruir y que tú estás viendo que quiere destruir a tus hijos. Esas armas que vinieron a destruirte a ti y que ves que quieren destruir a tus hijos. ¿Cómo tú puedes ayudarle a tus hijos? A tus hijos no les puedes ayudar. Diciendo, eres un burro, ¿qué eso me pasó a mí? No. Todo eso tiene que pasar por la presencia de Dios. Porque cuando tú, todo eso que has experimentado, esas armas que te quisieron matar, se las quieres ministrar a tus hijos desde las emociones, desde la carne, los estás apedreando, los estás hiriendo. Pero cuando lo haces desde el Espíritu, cuando tus emociones son acalladas en la presencia de Dios, entonces los estás ministrando. Es muy distinto cómo se conquista en el reino de Dios a cómo se conquista en el mundo. Ahora, volviendo a la historia que nos atañe y termino. Resulta que David y su ejército llegaron al lugar en donde estaban sus familias. Rescatan a su familia, pero no se queda ahí la cosa. Di conmigo, hay más. La Biblia dice que además regresaron con un botín de guerra, con la riqueza, toda la riqueza del ejército enemigo, porque Dios es así. Lo hemos cantado hoy. Lo que el enemigo envía para maldición, Dios siempre lo convierte en bendición. ¿Cómo era la estrofa? Todo lo que... No, espera. Ahora voy a entonar. Lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. ¿Quién podía imaginarse que lo que había sido quemado en ese momento, en el presente, iba a ser la introducción a un momento de bendición que Dios tenía preparado? Porque Dios es así. Muchas veces los días de bendición llegan en tiempos difíciles. Cuando parece que cada vez, no sé, yo lo he experimentado así, parece que cada vez que Dios quiere un momento de gloria y de bendición para nuestras familias, nos enfrentamos a gigantes. Y ese gigante no es porque Dios nos abandona, no. Es porque Dios quiere mostrarnos que Él es más grande que cualquier gigante, que Él es más grande que lo que podemos imaginar, que para Él no hay nada imposible, que Él nos ama, que somos su pueblo y que estamos bendecidos en Él. Ahora llegan con el botín y están regresando. Ahora toman el botín y regresan. Pero resulta que persiguiendo a los de Amalek, salieron 600 soldados. Pero 200 de ellos se cansaron y se quedaron en un lugar. No podemos más, estamos cansados. Entonces 200 se quedan y 400 siguen. Entonces esos 400 son los que conquistan, vencen y salvan a sus familias. Y toman el botín. Entonces regresan. Y esos soldados que se habían quedado en el camino, que no tenían fuerzas para pelear y que se habían rendido porque estaban cansados, cuando los que regresan con el botín los ven, de repente David dice, amigos, este botín lo vamos a compartir con todos. Los que pelearon y los que no pelearon. David. O sea, David dijo, todos van a disfrutar del botín. Todos van a ser parte de la victoria. ¿Pero qué pasó?
que algunos que habían peleado con espada, pero que creían que la victoria se la había dado su espada y no el poder de Dios, de pronto dijeron, para, David. Perdón, David. Pero esto no es justo, tío. No es justo que ahora, después de que nosotros hayamos peleado, que nos hemos esforzado, que no hemos jugado la vida, que otros vengan a recibir la recompensa de nuestro esfuerzo. Nosotros somos los que hemos arriesgado nuestra vida. La recompensa debería ser para nosotros. Y David dice, no, vamos a compartirla con todos. ¿Y sabes qué? Todos vamos a ser parte de la victoria. Y aquí hay mucho que podría decir, casi una prédica entera. Porque cuando tú vas y peleas, Dios te da una recompensa, pero esa recompensa no solamente es para ti, es para todos los que están en el pueblo. ¿Sabes? Este año Dios nos habló a través del pastor Juan Carlos de hacer 2 discípulos, ¿verdad? Y también nos ha hablado de uno más. Ganemos uno más. Ganemos uno más. Y cuando nosotros somos capaces de ir a por uno más, cuando uno va a por uno más, cuando toda una iglesia va a por uno más, no solamente la iglesia recibe el botín que Dios tiene porque nuevos hermanos vienen a congregarse, no, sino que la ciudad recibe la recompensa de vidas transformadas por el Evangelio de Dios. Pero para eso necesitamos ser un grupo de personas que seamos capaces de decirle al Señor, Señor, yo y mi casa te serviremos. Yo y mi casa te vamos a creer a ti. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos que creen en Dios. Sí. Tú vas por la calle y le preguntas, yo creo en Dios. Hay muchos que creen en Dios, pero son menos los que le creen a Dios. Es muy diferente creer en Dios a creerle a Dios. ¿Verdad? Porque tú crees que yo vivo, que sí. ¿Tú crees en mí? ¿Pero crees lo que te digo? Entonces tú y yo nosotros tenemos que ser un grupo de personas que se levantan para ir en pos de lo que Dios tiene para nuestras casas, que se levanta para ir en pos de lo que Dios tiene para nuestras familias, que se levanta para ir en pos de lo que Dios tiene para nuestra congregación, que se levanta para ir en pos de lo que Dios tiene para esta tierra de águilas. Hay un botín que Dios tiene para esta ciudad. Hay una bendición que Dios tiene para esta ciudad. Si no fuera así, yo no estaría aquí. Me iría a vender o a montar una empresa o a hacer otra cosa, pero no sería siervo del Señor. Porque cuando hay un ejército que se atreve a creerle a Dios, cuando hay un ejército que va en pos de lo que Dios tiene para ellos, la ciudad reconoce y dice, hey, todavía hay Dios en águilas. Y sabes, ese es el poder de la gracia. Lo que vemos ahí en David, el poder de la gracia. Porque la gracia nos permite ser partícipes de victorias que no tuvimos la fuerza para pelear. ¿Sabes? David, al hacer este gesto de compartirlo con todos, con los que habían luchado, con los que no, luego lo reparte por toda la ciudad donde ellos habían estado. Si siguen leyendo, no solamente reparte el botín entre los que habían luchado y los que no habían luchado, sino que manda el botín y lo reparte entre todas las ciudades por donde el ejército de David había pasado. ¡Wow! Bendijo la tierra. Y David, al hacer este acto de gracia, estaba apuntando a Jesús. Porque Jesús fue el que fue a por ti y a por mí. Porque tú y yo habíamos sido raptados. Hubo un tiempo que nosotros éramos los hijos y las hijas que estábamos secuestrados por el enemigo. Y Jesús, el sacerdote, se puso el efod y entró a la presencia del Padre. Fue Jesús quien luego tomó la espada y fue a la cruz para ganar la victoria por nosotros. No hay ninguna batalla, escúchame hermano, no hay ninguna batalla que tú enfrentes que no la haya vencido Cristo ya en la cruz por ti. Y Jesús recibió el botín, pero Él se quedó el botín. No, Él no se quedó el botín. Jesús nos hizo a todos nosotros parte de ese botín, de esa gran victoria. Ahora, ¿qué pasa? Que muchos de nosotros nos pasamos una vida entera buscando a quien apedrear. ¿Y sabes qué pasa? Que mientras estamos buscando a quien apedrear,
perdemos de vista la conquista que Dios tiene para nosotros. Estamos perdiendo nuestras fuerzas. El enemigo es astuto. El enemigo nos insta a mantenernos en peleas que no tienen grandes recompensas. Al contrario, nos mantiene en peleas que traen pérdidas, la mayoría de veces. Nos mantiene peleando con piedras. Porque cuando apedreamos, ¿sabes qué pasa cuando apedreas? Y esto es muy humano, esto es muy del alma, muy emocional. Cuando tú apedreas, es como que te da una satisfacción momentánea, efímera. Porque es como que has encontrado un culpable a tu... Te produce como una satisfacción. Tratamos de tirar la piedra buscando culpables. Es que mi padre, si mi padre no hubiera sido así. Es que mi madre, es que el cabezón de mi marido se ponga casco porque le tira la piedra. Es que mis pastores, es que mis jefes, es que este hombre, este profesor, buscando un culpable. Es que mis socios me engañaron, es que no es justo. Cuando luchamos desde las emociones apedreamos y dañamos. Pero cuando lo hacemos después de pasar por la presencia de Dios y recibimos una palabra de Él, conquistamos. Conquistamos nuestra familia. Conquistamos a nuestros amigos. Conquistamos nuestro trabajo. El enemigo quiere mantenernos en pequeñas peleas. Y mientras que estamos en esas peleas tirándonos piedras, nos está robando a nuestra familia. Nos está robando nuestro futuro. Pero cuando somos capaces de soltar la piedra, el juicio, y nos hacemos responsables. Porque ¿qué es la responsabilidad? La responsabilidad es la habilidad para responder. Y estamos viviendo un momento histórico, yo lo sé. Histórico en nuestras familias, en tu hogar, en tu casa. Histórico en España. Estamos viendo un momento histórico en Águilas, en Huercalovera, en el norte de Almería, en el sur de España. Estamos viviendo un momento histórico en nuestro ministerio, en APR. Momento muy importante. Y yo me pregunto, ¿vamos a ser capaces de entrar, soltar la piedra, entrar con el efod a la presencia de Dios y recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros, darle gracias por su fidelidad y enfocarnos hacia donde Él quiere dirigirnos? Porque esto es lo que significa el efod. Lo que Dios ha hecho, su fidelidad y hacia dónde Él quiere dirigirnos. Cuando tenemos claridad y revelación de quiénes somos en Cristo, la piedra pasa a un segundo plano. Cuando tú sabes quién eres en Cristo y tienes revelación, ya no buscas culpables, sino que te haces responsable. Es cuando tú en tu hogar dices, mi mujer está así, pero ¿por qué está así? O mis hijos están así, pero ¿por qué están así si yo soy la cabeza de mi casa? Algo tendré yo que ver en esto, ¿no? Pero es más fácil coger la piedra. Es que eres un inútil, hijo. ¡Pah! Pedrada. Es que la palabra de Dios dice, ¡pah! Espadazo. Pero escúchame algo, porque cuando tenemos esa revelación, esa claridad, todo eso pasa a un segundo plano y no buscamos culpables, nos hacemos responsables y es cuando le decimos al Señor, Señor, cuenta conmigo. Cuenta conmigo, Padre, para bendecir. ¿Cómo puedo bendecir a mis hijos? ¿Cómo puedo bendecir a mi esposa? ¿Cómo puedo bendecir a mi esposo? ¿Cómo puedo bendecir a mi tierra? ¿Cómo puedo bendecir a mi familia? ¿Cómo puedo bendecir mi ciudad? ¿Cómo puedo bendecir mi iglesia? ¿Cómo puedo ser útil? ¿Cómo puedo ser de bendición? Amén. Fijaos, porque cuando Dios le habla a David, le dice, levántate porque todavía hay más. David, esto no es el final, levántate, hay más. En ese momento David se quitó el efod y tomó la espada con un corazón diferente. Y quiero cerrar hoy, y esto es lo que siento en mi corazón, Aarón, Elizabeth, no sé si estáis por ahí, o los chicos de la alabanza, los que podáis. Ponte de pie. David se quitó el efod. Gracias a Dailín, que me ha hecho un efod maravilloso. Me lo voy a llevar de recuerdo.
se quitó el efod y tomó la espada. ¿Sabes? Hoy, en la historia de David, es un reflejo de nuestras propias batallas. En un momento de crisis, cuando la crisis golpeó, vemos como el pueblo tomó piedras en las manos, buscando un culpable. Pero David tomó el efod y buscó dirección de Dios. Hoy quiero desafiarte. Suelta la piedra. Deja la justicia propia, deja de señalar, deja de cargar con lo que Dios no te mandó cargar. En lugar de la piedra, toma el efod. Acércate a la presencia de Dios, busca su dirección, porque ahí está la clave de la conquista. Porque en el reino de Dios no se conquista con fuerza humana, ni con estrategias emocionales o carnales, sino con la guía del Espíritu Santo. Es solamente con la guía del Espíritu Santo cómo vamos a poder recuperar lo que el enemigo nos ha querido robar. Y una vez que estemos en su presencia, ahí en su presencia Dios te va a dar la espada. La espada no solamente es un arma de ataque, es la palabra viva de Dios en tu boca para bendecir. Es con la espada con lo que vencemos, es con la verdad y la gracia de Dios que puedes anular todas las mentiras del enemigo. Hoy Dios te llama a soltar la piedra, a tomar el efod y a empuñar la espada. Como David, fortalezcamos nuestra fe en Dios. Recibamos su dirección, su guía. Levantémonos a recuperar lo que es nuestro. Porque en Cristo no somos víctimas de las circunstancias. En Cristo somos más que vencedores. Aleluya. Oh, Señor. Yo siento que muchos hemos estado una vida entera con piedras. Muchos nos hemos mantenido en ese círculo, en un círculo tirando piedras continuamente. Y no hemos sido capaces de ver todo lo que Dios tiene para nosotros. Es como que no hemos visualizado lo que realmente es importante, la batalla realmente importante. No hemos visto lo que Dios tiene para que conquistemos. No hemos visto el botín porque hemos estado buscando culpables. Siento que hay gente herida aquí. Herida por sus padres, por sus madres. Heridas por sus hijos, por sus hijas, heridas por sus pastores incluso. Y hoy te digo, hoy puedes soltar la piedra. Hoy puede ser el día que sueltes esa batalla que te tiene atenazado. Esa batalla que tienes contra ti mismo y que te está haciendo perder la guerra. Hoy puedes soltar la piedra y dejar que Dios te introduzca a un lugar donde vas a ver que el Padre tiene más para ti. Que tiene una conquista para ti. ¿Sabes qué? La piedra confunde. La piedra confunde. Porque cuando tomamos la piedra nos sentimos bien. A veces nos sentimos fuertes. Cuando sentimos el poder de la piedra en nuestra mano, sentimos que podemos buscar culpables. Sentimos una satisfacción, pero que es engañosa. Que no sacia. Porque no nos damos cuenta de que en realidad lo que está en nuestra mano, cuando tomamos la piedra, revela nuestra verdadera condición, nuestro corazón. Revela nuestra amargura. La forma en que peleamos, todo lo que viene a nuestra vida, habla de cómo está nuestro corazón. Cuando tenemos piedras en nuestras manos es porque nuestro corazón está lleno de amargura. Y hoy Dios quiere sanar tu amargura. Dios te está diciendo, tengo algo más para ti. Todavía hay algo más para ti. No te des por vencido, no te des por vencida. Todavía hay más, todavía hay un botín para conquistar. Todavía hay una familia que vas a conquistar. Todavía hay hijos e hijas que Dios quiere regalarte, tanto naturales como espirituales. Todavía hay una vida llena de promesas que Dios quiere que se cumplan en tu vida. Todavía hay una pasión que tiene que nacer en ti. Una satisfacción que Dios quiere darte. Amén. Todavía hay más, dice el Señor, iglesia. Pero para eso, soltemos la piedra y dile al Señor, Señor, yo quiero responder a lo que me estás diciendo hoy. He escuchado tu voz y necesito responderte.
Cierra tus ojos, por favor.